28 años han tenido que pasar para que los últimos exfuncionarios de la Central Nacional de Informaciones dejen el Ejército de Chile. Así lo revela la siguiente nota de Tele 13. Estos son los últimos CNI en el Ejército. Orlando Letelier, el canciller durante la época de la ex-UP, fue asesinado en este lugar a las 9:20 de la mañana del 21 de septiembre de 1976. Marcó un antes y un después en las acciones de la DINA. El atentado en contra de Orlando Letelier en Washington generó tal nivel de presión mundial en contra de Pinochet que desde ese instante comenzó una cuenta regresiva que el órgano de inteligencia sintió hasta desaparecer. Es que a pesar de la impunidad con la que había funcionado hasta ese momento en Chile, el atentado contra el ex canciller obligó a su disolución. Ahí es que se crea la Central Nacional de Informaciones. Era el 12 de agosto de 1977. El primer jerarca de la CNI fue Manuel Contreras y de ahí 5 altos oficiales que hasta el 22 de febrero de 1990 participaron en sendas operaciones en las que se le imputó asesinatos como la del líder sindical Tucapel Jiménez, entre otros. La historia indica que este órgano de inteligencia nunca dejó de operar en dictadura y sus miembros, civiles y uniformados, de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas se transformaron en personajes temidos. Un mes antes de que Patricio Aylwin se transformara en presidente de la República y liderara la vuelta a la democracia, la CNI se disolvía. Pero esa disolución no significó que sus funcionarios dejaran de pertenecer al ejército. Así se lee claramente en la respuesta entregada por el ejército a una solicitud de transparencia hecha por Tele 13. Los civiles que ingresaron desde la CNI al ejército en democracia fueron 1.119. La mayoría ingresó a la Dirección de Inteligencia de la institución. Además de ello, 15 guarniciones militares de todo Chile recibieron a estos funcionarios, desde Iquique a Punta Arenas. Lo más revelador de la respuesta que firma el general de brigada Javier Iturriaga del Campo es que aún hoy, 28 años después de haber retomado la democracia en Chile, hay 9 exciviles CNI trabajando en el ejército, quienes según el mismo documento pasarán a retiro este año. Cuando nos dicen que en el Ejército de Chile y en las Fuerzas Armadas en general no hay ningún vínculo con el genocidio, esto lo echa por tierra. No solo porque ellos sigan hasta diciembre de este año al interior del Ejército, sino porque se demuestra cómo esta institución acogió y dio curso a una vida normal al interior de las Fuerzas Armadas en general a los agentes del exterminio. Hace 28 años que esta situación se viene discutiendo. En el debate presupuestario de 1991 hay ciertos antecedentes que muestran cómo el solo hecho de preguntarse qué iba a pasar con estos civiles ex-CNI podría tener costos. Algo que advirtió el expresidente Eduardo Frei, en ese entonces senador de la República, quien solicitó información acerca del personal de la Central Nacional de Informaciones, de su ubicación y su destino, ya que dice el senador se debía conocer en detalle cómo se iba a llegar a su término. Ahí comenzaron los acosos. Desde hace 10 días, en reiteradas oportunidades, tanto en mi casa como en mi oficina, así como en mis visitas a terreno en la región metropolitana, he sido sometido a un seguimiento permanente y a un acosamiento por parte de organismos de seguridad por personas no identificadas en automóviles con patentes falsas. En ese momento, la idea de dejar fuera de las filas del ejército a un millar de civiles ex-CNI era un hecho. El exministro de Defensa del presidente Aylwin, Patricio Rojas, lo recuerda así. Yo propuse una fórmula que fue exitosa y creo que el éxito está demostrado por la evolución de los hechos y de las personas. Propuse que en vez de cortar de raíz las 1.100 plazas de exfuncionarios CNI que habían sido transferidos de nuevo a la planta del ejército y de las nuevas funciones en el ejército, esto se hiciera por etapas sucesivas. El mismo Patricio Rojas explica que su propuesta era que, terminada la presidencia de Patricio Aylwin,
los funcionarios de la CNI sencillamente salieran del ejército. Pero don Patricio, ¿usted sabía que aún hoy en día hay ex CNI trabajando en el ejército y recién se van a ir en retiro este año? No tengo la menor idea de eso. Yo por lo menos cumplí con lo que comprometí ante el Congreso de ir eliminando a toda la planta. Ahora, que eso no se haya cumplido en el 100% de los casos, no se lo puedo decir porque no podía hacer el seguimiento de cada uno de ellos, pero sí lo hice prácticamente con la inmensa mayoría, 9 casos de 1.100 y tanto. No creo que sea una cosa como va a conmocionar al país. Francisco Vidal es uno de los 11 exministros de diferentes colores políticos que lideraron Defensa y debían saber al menos de lo revelado por Tele 13. Es él quien desclasifica que el 2009 el general Óscar Izurieta, en acuerdo con el gobierno, desvinculó a personal del ejército con pasado en la DINA. Sobre los ex CNI también tomaron decisiones, advierte. En el mismo año 2009 el gobierno estableció un criterio, que los coroneles, a ese momento, para ascender a general, una de las condiciones es no haber servido en la CNI en las unidades operativas, cosa que ocurrió en el alto mando del 2010. Vidal, como exministro de Defensa, no descarta que las otras ramas de las Fuerzas Armadas hayan también exfuncionarios de la CNI, ya que era una destinación militar, nos cuenta. Aún así aclara que sin estar procesados es difícil para cualquier institución haber sacado a estos funcionarios del ejército. La respuesta mía como ciudadano es que la DINA y la CNI fueron verdaderas asociaciones ilícitas, criminales, ambas. Pero eso es mi opinión. Pero si yo tuviera un abogado aquí al lado, me diría, bueno, pero mientras no esté acusado el ciudadano, ¿por qué lo va a echar? ¿Esa diferencia la verá o será una suficiente explicación para aquellos que fueron víctimas de la dictadura? Para nada, los que fueron víctimas de la dictadura con toda razón estiman que la DINA y la CNI fueron organizaciones criminales. Además ellos lo vivieron y lo pagaron con sus familiares. Pero ¿quiénes son estos funcionarios? ¿Participaron de algún acto delictual, asesinatos o de terrorismo de Estado mientras fueron integrantes de la CNI? ¿O simplemente estuvieron de paso? La respuesta es una verdadera interrogante, aunque hay abogados como Cristian Cruz que buscaron transparentar esa información sin resultados. La Corte Suprema negó esa posibilidad, estableciendo que divulgar los datos afectaría la honra de los involucrados y su familia. Aquí el ejército no ha entregado toda la información, el ejército ha destruido, ha ocultado y los antecedentes que nosotros disponíamos que estos personajes tuvieron o han tenido un rol clave en aquello. Y finalmente hay un contexto histórico que es, en democracia tenemos derecho a la verdad y los órganos del Estado nos han negado ese derecho. Si el ejército dice, mire, nada me he hecho, son personas buenas, ¿por qué desentenderse de aquellos? La CNI no era un centro de madres. Ser de la CNI no era ser parte de la caja de compensación del ejército. Ser de la CNI era ser parte de los aparatos de exterminio represivos de la dictadura cívico-militar, donde se torturó, donde se asesinó, donde se hizo desaparecer a cientos y cientos de chilenos y chilenas. Aprovechando la instancia, hay una serie de funcionarios que descubrimos a través de una solicitud de transparencia en Tele 13, 9 personas civiles de la CNI que están trabajando en el ejército. ¿Hay alguna medida que se va a tomar justamente del Ministerio de Defensa en ese sentido? Esa es una información que tiene el ejército. Yo puedo decirle que en el cambio de este año no va a quedar ninguna persona que haya estado vinculada a un equipo, a la CNI o a la DINA en la Fuerza Armada. Sobre el ejército, la institución declinó hablar en cámara y solo explicitaron que los antecedentes con que la institución cuenta sobre el tema fueron entregados a este medio informativo en respuesta a una solicitud efectuada por la Ley 20.285, Ley de Transparencia, durante el mes de octubre, por lo que no existen otros nuevos antecedentes que aportar sobre la materia.